Hay relaciones que no terminan, evolucionan hacia algo mucho más incómodo, donde el amor deja de ser refugio y se convierte en campo de batalla. Y lo más perturbador no es la pelea, es que pase lo que pase, siempre se encuentra la forma de seguir juntos. Hola amigos y amigas, bienvenidos sean todos una vez más a mi canal, tu espacio para hablar sobre cine y series, sin filtros, sin postureo y con una opinión sensata y real. Y lo más importante es que nadie me está pagando, así que confíen en lo que yo les digo. Hoy vamos a hablar de El Drama, esta película que está siendo protagonizada por Zendaya y directamente de Crepúsculo, Robert Pattinson. Una película que empieza como algo bastante familiar y predecible, pero rápidamente se convierte en otra cosa. Así que sin más, comencemos. Detrás de este trabajo se encuentra Christopher Borkley, un director conocido por explorar lo absurdo dentro de lo cotidiano, utilizando la incomodidad y la sátira para exponer lo peor y a veces lo más real del comportamiento humano. Y aquí su estilo está más que claro, aunque no siempre controlado. Hay momentos donde esa intención provocadora funciona perfectamente y otros donde parece perderse un poco dentro de su propio exceso. Lo más potente de la película es su capacidad de romper expectativas. Ese giro inicial no solo sorprende, redefine completamente la experiencia y a partir de allí la cinta traspasa fronteras y se mete en un terreno incómodo, tocando temas como la honestidad en pareja, la obsesión emocional y el trauma. Todo eso envuelto en un humor mordaz, inteligentes y por momentos incómodamente gracioso. Es una película que genera conversación, de esas que no puedes simplemente ver y olvidar. Y luego están ellos. La química entre Zendaya y Robert Pattinson es sin duda el corazón de la película. Logran que situaciones completamente absurdas se sientan un tanto reales. Zendaya entrega probablemente el mejor trabajo de su carrera, según yo. Se aleja de ese estereotipo en el que muchos la tenían ya encasilladas. Y la actriz ahora demuestra que está tomando riesgo, eligiendo papeles más complejos. Y por supuesto Pattinson sigue demostrando por qué es uno de los actores más interesantes dentro de su generación. Es un actor de método, transforma su voz, su acento, su presencia y aún así sigue sin el reconocimiento que merece. Es difícil no verlo como una injusticia. Pero aquí viene el problema de este dramón. Una vez que la película deja en claro su mensaje, empieza a girar en torno a la misma idea. Se alarga innecesariamente en ciertos momentos. Además, en su búsqueda constante de impacto, a veces exagera. Algunas situaciones cruzan la línea de lo creíble y eso afecta la conexión emocional con los personajes. De hecho, hay momentos donde cuesta empatizar con ellos, ya sea por sus decisiones o por sus comportamientos, y eso puede generar rechazo dentro de ciertos espectadores. Ahora sí, llegó la hora de la verdad. Vamos más allá de la historia. El mensaje es bastante claro aquí. Entre problemas de marido y mujer nadie se debe meter, porque cada persona que entra en ese conflicto termina completamente destruida. Ellos no, ellos siguen como si nada, como si todo fuera parte del mismo ciclo natural. Y esa imagen final, sentados en un café, compartiendo una taza mientras el mundo a su alrededor arde, es brutal, es casi irónica. El caos externo no importa mientras su vínculo siga intacto.
esto. También hay una segunda lectura, pero no menos interesante, sobre la normalización de la violencia. La película toca de forma incómoda lo cotidiano que se ha vuelto a hablar de armas y de situaciones extremas como tiroteos en espacios públicos. Y ahí deja una pregunta en el aire: ¿en qué momento empezamos a ver todo esto como parte del paisaje? Y podemos decir que El Drama no es una película perfecta, pero tampoco lo intenta. Es incómoda, provocadora, irregular, pero tiene algo que muchas no tienen: personalidad. Ahora les pregunto, ¿vale la pena ver? Pues yo diría que sí, especialmente si te gustan esas comedias románticas que se atreven a romper las reglas. Mi puntuación es un impresionante 6.8 sobre 10. Se deja ver, se deja analizar y sobre todo se deja discutir. Ahora sí, te toca a ti. Coméntame, ¿te gustó la película? ¿La viste? ¿No la viste? ¿Estás de acuerdo con lo que yo digo o simplemente me quieres mandar a callar? Pues déjamelo aquí abajito que te leo en los comentarios. Y si te gustó este video, regálame un like, comparte este video entre amigos, familiares y conocidos que disfruten del cine tanto como tú y yo. Y por supuesto, no olvides de suscribirte a este canal, porque así me estás ayudando a que crezcamos juntos en este magnífico viaje. Porque al final hay historias que no te gustan, pero tampoco te sueltan. Esto fue El Drama y yo soy Alfredo. Y nos vemos en un próximo video. Bye.